Amados hermanos, es un enorme gozo una vez más, un día más estar con ustedes por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, para seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios y seguir ayudándole. El propósito de cada uno de estos estudios es que sigamos creciendo, que nuestra alma siga creciendo, que sigamos teniendo conexión con Dios, que cada día vayamos evolucionando en nuestra vida como creyentes, que cada día aprendamos más de la palabra de Dios, que podamos compartir este mensaje, que podamos ser embajadores de Cristo compartiendo los mensajes que realmente son la palabra de Dios. Así que el día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios, el propósito de nuestra alma. ¿Cuál es el propósito de nuestra alma? Este ya es nuestro tercer estudio. Si estás por primera vez aquí, pues anda a la playlist o a la lista que tenemos donde están cada uno seleccionados por estudio. Y si estás por primera vez aquí, deja tu like y comparte para que otros sigan también aprendiendo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del propósito del alma, pero nos vamos a centrar específicamente en hablar en esta oportunidad. Vamos a hablar de las pruebas que son parte del propósito del alma. Las pruebas, repito, las pruebas son parte del propósito del alma. Muchas personas creen que cuando la vida se pone difícil es porque Dios los ha abandonado, porque Dios no está, porque Dios los ha dejado. Pero realmente esto no es así. A veces las pruebas no son un castigo, son parte del propósito del alma. Y cuando Dios parece que no está, no es que no está, el término que se emplea ahí es un ocultamiento. Dios se oculta, pero no es que Dios no está. Entonces las pruebas no son castigos muchas veces, a veces no son castigos, son parte del propósito del alma. El alma no viene a la tierra a vivir comodidad. Ese no es el propósito del alma. El alma no viene a la tierra y que todo sea color de rosa, que todo sea maravilla, que todo me va a ir siempre bien. Hay gente que anda repitiendo mantras, por ejemplo, no, a mí todo me va bien, a mí todo me va bien, a mí todo me va bien, a mí todo me va bien. Señores, aquí en este mundo, en este planeta Tierra, vamos a probar lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo que pase. Todo lo que pase lo vamos a experimentar porque eso ayuda en el propósito de nuestra alma aquí en la tierra. Entonces, las dificultades, las situaciones son parte de. El alma vino para seguir creciendo, para purificarse, para elevarse. Y muchas veces ese crecimiento solo ocurre a través de las pruebas. Y pues las pruebas, las dificultades, nos revelan el nivel de nuestra alma, nos revelan el nivel de nuestra espiritualidad, dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las pruebas, las situaciones que vivimos nos dicen a nosotros, nos enseñan a nosotros cómo vamos a reaccionar. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra espiritualidad está medida por nuestras reacciones, nuestras acciones, cómo reaccionamos. Porque muy bien tú puedes orar todos los días, porque muy bien tú puedes leer la escritura todos los días, pero cuando se te presenta una dificultad, ¿cómo reaccionas y cómo accionas esa dificultad? Allí se mide el grado de espiritualidad. Espiritual no es solamente el que todos los días lee la Biblia. Espiritual no solamente es el que todos los días ora. No, hay que ver cómo medimos esa espiritualidad. Es como, por ejemplo, que tú te estés preparando, ¿verdad? Te estés preparando para cantar y estés recibiendo clase de canto, clase de canto, clase de canto. Llega el día de la presentación y tú no te presentes. Entonces, ¿cómo puede el público medir si realmente tu preparación ha sido buena? Si realmente tienes buena voz. Entonces, nuestra espiritualidad, nuestro grado de espiritualidad, nuestro grado de conexión con Dios, qué tanto nos hemos purificado, se mide a través de las pruebas. Entonces, las pruebas funcionan como un fuego espiritual que purifica el alma. Santiago 1, del 2 al 4, que es el texto bíblico que tenemos en pantalla, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba
vuestra produce paciencia. Y Romanos dice algo muy parecido. Romanos dice algo muy parecido. Nos dice en el versículo 2, por quienes, vamos a leer del versículo 1, estando en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Mire lo que dice Pablo, nos gloriamos hasta, hay una conexión siempre, en todo momento, hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. O sea, un evento, una situación da a luz otra. La prueba, la tribulación, sabiendo, dice Pablo, él sabe que la tribulación engendra, da a luz paciencia, una virtud. Y la paciencia no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atreviera uno a morir. Mira lo que dice Pablo. Pablo nos está diciendo claramente allí, claramente, nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos gozamos sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter, el carácter esperanza, o sea, va produciendo en nosotros, va formando en nosotros. De hecho, Job capítulo 23, versículo 10 dice, cuando me haya probado, saldré como oro. Y aquí hay una explicación profunda. El alma se desarrolla igual que el oro en el fuego. Tan igual, porque muchas veces lo que nosotros vemos aquí en la tierra no es sino un reflejo de lo que existe espiritualmente, de lo que no podemos ver muchas veces. Y Job dice claramente, cuando me haya probado saldré como el oro. Entonces, el alma se desarrolla igual que el oro en el fuego. Cuando el oro se somete a fuego, ¿qué sucede? Muchos de ustedes saben, las impurezas salen, el metal se purifica, el oro se vuelve más valioso. Lo mismo ocurre con el alma. Las pruebas revelan tu fe, en qué crees. Si hay una situación de pérdida, si hay una situación crítica de problemas económicos, que es lo que más abunda acá, y por el cual mucha gente tiene miedo, ¿no? Es el cuerpo empieza a reflejar ese miedo, ahí se prueba tu fe, tu carácter, y no el mal carácter. Ustedes saben que hay los chinos, por ejemplo, a ese carácter, ¿no? De agresivo, no le llaman mal carácter, le llaman carácter débil. Una persona de carácter débil que no se sabe controlar emocionalmente. Porque una persona de carácter fuerte se controla, tiene temple, tiene carácter. Entonces ahí se prueba tu fe, tu carácter y tu nivel espiritual. Tu nivel espiritual. El error que cometen muchas personas que interpretan las pruebas, la interpretan muchas veces como castigo, o tengo mala suerte, todo me va mal, ¿por qué a mí todo me va mal? Y se preguntan por qué, y no hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse para qué, porque cuando preguntamos por qué, lo que estamos haciendo es que posiblemente volvamos a repetir la prueba porque no la vamos a pasar, porque no estamos entendiendo el contexto. Pero cuando preguntamos para qué, estamos abriendo la puerta a esa, estamos abriendo, poniéndole la llave a esa puerta de la enseñanza y de aprender de la experiencia. ¿Para qué me está sucediendo esto? Pero la gente dice, oh, tengo mala suerte, o me abandonó, Dios me abandonó. Pero espiritualmente puede ser ese proceso de transformación que estamos esperando. Ese proceso que estamos esperando porque estamos esperando que Dios haga algo en nosotros y seguramente estás en ese proceso de transformación. Las pruebas no siempre significan que vas en el camino equivocado, querido hermano. Muchas veces significa que estás siendo solamente preparado. Y lo vemos en ejemplos bíblicos como José. Antes de gobernar Egipto, ¿qué pasó? Fue vendido como esclavo, fue acusado falsamente, estuvo en prisión. Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, dijo José, pero Dios lo encaminó para bien. El caso de David, antes de ser rey, vivió en persecución, tuvo que huir, enfrentó grandes conflictos. Las pruebas fueron lo que formaron su carácter. Job lo perdió todo, pero su fe lo llevó a una restauración mayor.
Y esto es lo que tienes que entender, querido hermano. Cuando enfrentas una dificultad, pregúntate, ¿qué está formando esto en mí? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente en medio de esto? Las pruebas no solo revelan tu carácter, lo construyen, hermano, lo construyen. Las pruebas no llegan para destruir tu alma, llegan para revelar que realmente eres esa esencia de Dios. Tal vez la lucha que estás viviendo hoy no es el final de tu historia, como a veces piensas. A veces piensas, ya no doy más, ya no puedo más. Puede ser la preparación para un propósito mayor de tu alma. Las pruebas pueden quebrar a una persona o pueden transformarla. ¿Qué decides tú? Todo depende de cómo respondes a ella. Todo depende de eso, querido hermano. Cómo respondes a ella. Y allí es donde se va a medir el grado de espiritualidad que tú tienes. Esa preparación que vienes teniendo, esa disciplina que vienes teniendo, tiene que tener un resultado. Y ese resultado muchas veces se mide a través de las pruebas, a través del padecimiento, a través muchas veces del sufrimiento. Y no es que Dios no quiera ver sufrir, no, no, pero las dificultades forman el carácter. No es que estamos permanentemente en sufrimiento, porque cuando Pablo habla de tribulación, no habla en un presente continuo, no es un presente continuo. Y tenemos que entender que son situaciones que aparecen en nuestras vidas y que son importantes y necesarias para nuestro crecimiento. Fórjate y cada prueba hazte las preguntas adecuadas y verás que cada día tendrás más conexión con Dios, que tu alma cada día tendrá más conexión con Dios. Que Dios te bendiga.